Ella siempre creyó que la felicidad era algo que podías alcanzar si simplemente tomabas la decisión correcta en el momento correcto. Durante años, se dijo a sí misma que su inquietud no era su culpa, que la vida simplemente se había vuelto demasiado silenciosa, demasiado predecible, demasiado pequeña. Las rutinas del matrimonio, la forma familiar en que su esposo la miraba todas las mañanas, las mismas preguntas sobre la cena, las cuentas y los fines de semana habían empezado a sentirse como una jaula en lugar de un hogar. Cuando el otro hombre entró en su vida, al principio no se sintió como una traición. Se sintió como aire. Él la escuchaba de una manera que parecía intensa y enfocada. Se reía de sus chistes con un poco demasiado entusiasmo. La hacía sentir vista de una forma que se convenció a sí misma de que no había sentido en años. Cada conversación se convirtió en un pequeño escape. Cada mensaje, una chispa secreta que llevaba consigo durante el día. Se dijo a sí misma que era inofensivo. Se dijo a sí misma que merecía volver a sentirse viva. Su esposo notó la distancia antes de que ella misma lo admitiera. Notó cómo su teléfono nunca dejaba su mano, cómo su sonrisa aparecía de repente y desaparecía igual de rápido. Primero hizo preguntas gentiles, luego más calladas. Ella respondía con impaciencia, quitándole importancia, diciéndole que estaba exagerando, que no pasaba nada. En su mente, él ya se había convertido en parte del pasado, seguro, aburrido, predecible. La noche en que finalmente cruzó la línea, se dijo a sí misma que era inevitable, que ahora esa era su verdadera yo, que elegirla a sí misma significaba elegir al hombre que hacía que su corazón latiera rápido en lugar del que la hacía sentir estable. No pensó en las consecuencias. No pensó en los votos que una vez pronunció con manos temblorosas y ojos llenos de esperanza. Solo pensó en la promesa de algo nuevo. Pero el momento llegó, y no fue lo que imaginó. La habitación era desconocida. La cercanía se sintió apresurada en lugar de romántica, pesada en lugar de emocionante. Mientras estaba allí sentada, rodeada de la vida de otra persona, una extraña vacuidad se abrió en su pecho. La risa que esperaba no llegó. La emoción se apagó casi de inmediato. En la pausa silenciosa que siguió, algo agudo e innegable la golpeó. Arrepentimiento. No fue gentil ni gradual. La golpeó de golpe. Su mente se inundó con imágenes que no se había permitido pensar. La presencia constante de su esposo, la forma en que siempre notaba cuando estaba cansada, la forma en que estuvo a su lado cuando la vida se derrumbaba, los pequeños actos de amor poco glamorosos que había dado por sentado. Se dio cuenta demasiado tarde de que la comodidad no era lo mismo que el aburrimiento, y que la estabilidad no era lo mismo que el vacío. El otro hombre ya estaba alcanzando su teléfono, ya volviendo a su propio mundo. En ese momento, comprendió la verdad que se había negado a ver. No había elegido el amor. Había elegido una ilusión. Y la ilusión desapareció en el segundo en que dejó de ser prohibida. Regresó a casa con el corazón latiendo fuerte, no de emoción, sino de miedo. Cada objeto familiar en la casa se sentía más pesado. El sofá donde veían películas. La cocina donde discutían y reían. El dormitorio donde alguna vez vivieron promesas. Se sentó sola en la oscuridad, dándose cuenta de que nada había cambiado excepto ella, y que ese cambio le había costado mucho más de lo que jamás imaginó. Cuando su esposo llegó a casa, lo sintió de inmediato. Algo en sus ojos había cambiado. Ella intentó hablar, pero las palabras se enredaron en su garganta. La culpa le oprimía el pecho, dificultándole respirar. Cuando finalmente le dijo la verdad, esperaba enojo, gritos, acusaciones. En cambio, él se quedó en silencio. El silencio fue peor que cualquier grito. Escuchó sin interrumpir, su rostro calmado pero distante, como si lentamente se estuviera alejando de una versión de ella que ya no podía reconocer. Cuando terminó, con lágrimas corriendo por su rostro, él simplemente asintió. Había dolor en sus ojos, pero también algo más. Claridad. Espero que haya valido la pena, dijo suavemente. Esas palabras la siguieron mucho después de que él se alejara. Ella suplicó. Se disculpó. Prometió que no había significado nada, que había cometido un error, que ahora entendía lo que casi había perdido. Pero entender no borra el daño. El arrepentimiento no rebobina el tiempo. El amor una vez fracturado no siempre regresa a su forma original. Pasaron días, luego semanas. El otro hombre se desvaneció en la nada tan rápido como había aparecido. La emoción que persiguió se fue, reemplazada por un dolor constante. Vio a su esposo volverse más distante, más reservado, como si un muro se hubiera levantado entre ellos ladrillo por ladrillo.
Fue entonces cuando finalmente entendió la cruel ironía de todo aquello. Había perseguido la felicidad con tanta desesperación que destruyó el único lugar donde ya vivía. Lo que pensó que faltaba no era emoción, era apreciación. Y para cuando se dio cuenta de eso, el costo era dolorosamente claro. Había aprendido la lección de la manera más dura posible. A veces, el instante en que crees que encontraste la felicidad es exactamente el momento en que la pierdes.